En el capítulo 9 de Romanos alcanzamos a enunciar que cuando los israelitas le dan la espalda a aquel que es la piedra angular, este se les torna en una piedra de tropiezo. Entonces Dios los rechaza a ellos, así como ellos rechazan al Señor Jesús, al Cristo. La paradoja se da en que los gentiles que no íbamos tras la justicia, la logramos al creer en Cristo Jesús. La justicia de la que estamos hablando no es por obras, pero es que los judíos insistían en que sí, que era por obras. En cambio, los gentiles que nunca se habían preocupado, ni siquiera habían contemplado el agradar a Dios, entran en la justicia de Dios por la gracia depositada por parte del Padre en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mire, uno dice eso muy fácil, pero es un golpe de espada tremendo. Ahora, al escuchar y aceptar los unos, o sea, los gentiles, la predicación del Evangelio de Dios, fueron justificados. Mientras que los judíos, al escuchar y rechazar la predicación del Evangelio de Dios, fueron excluidos de ella. Esto es tremendo. Al no encontrar los judíos un Mesías que les cumpliese sus expectativas, lo desecharon como si supieran más que Dios. ¡Qué horror! El capítulo 10 comienza diciendo: hermanos. Pensemos en ese hermanos como aquellos destinatarios en Roma de hace 2000 años y para todos los creyentes de todas las edades hasta el retorno del Señor. Pero démosle también una lucecita a esa palabra hermanos, en que quizá también Pablo se está dirigiendo a sus hermanos de etnia, a los judíos inconversos que posiblemente pudiesen leer este pasaje. Porque recordemos que Pablo nunca fue enemigo de ellos. Por el contrario, ante Dios, Pablo siempre fue intercesor por sus hermanos judíos de raza. Comienza entonces diciendo el versículo 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Yo puedo sentir la vehemencia que el apóstol le da a sus palabras. Él está reafirmando ese deseo que abriga y que ya lo esbozó en el capítulo 9. Él habla de un anhelo que él tiene en el corazón. Pablo nos está permitiendo entrar en su intimidad. Recordemos que Pablo no albergaba ambiciones materiales de ninguna índole. Debe doler eso mucho para los predicadores de añadiduras. Así que, al no albergar esta clase de intenciones o de ambiciones, entrar a la mente de un hombre así es un privilegio. Podríamos preguntarnos, hombre, ¿realmente qué anhela un hombre de Dios como Pablo? Pues él lo dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Mire que esto va más allá de un simple mírenme de lejitos. Pablo nos habla ahora de su conversar con Dios, que es algo que todo creyente debe tener como un privilegio: conversar y hablar con Dios. Eso es orar. Nos lleva entonces a otra inquietud: ¿de qué hablaba con Dios sobre su nación el apóstol? A propósito, orar por una nación no es pretencioso, es lo normal. Estamos ante un Dios que no tiene límites. Somos limitados muchas veces en nuestra esfera de oración y de intercesión. Puede que nos llegue a parecer mucho orar por papá y mamá, y por 2 o 3 hermanitos que tengamos, y unos cuantos hijos, y la esposa, el esposo. Uy, pero yo me animo a orar por los de
el resto de mi edificio y por los del colegio, pero créame que yo oro por los de la ciudad. Pues bien, aquí Pablo nos invita a que seamos intercesores por las naciones. Pero bueno, y mi oración a Dios por Israel, veamos qué oraba Pablo, es para salvación. No perdamos de vista el propósito de Dios, que es formar una familia, pero entendamos que después de la caída del hombre, el hombre necesita ser salvo para poder ser incluido en ese propósito de Dios, estar en la familia de Dios. Entonces Pablo nos dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y ahora él nos quiere explicar cosas que seguramente ampliamente conocía. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es que Pablo lo sabía de primera mano. Pablo, como fariseo, vivió entre ellos. Y como tal, también sufrió cuando al llegar a ser creyente fue perseguido por ese mismo rigor celoso de los judíos por Dios. Ahora, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Él está aclarando, Pablo, que realmente los judíos querían y buscaban agradar a Dios, pero el talón de Aquiles de ese celo es que lo querían hacer a su manera. Como Pablo le está escribiendo a gentiles en Roma, quiere que él conozca ese sentir de los judíos no creyentes. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es que es bien simpático. Eran creyentes pero no creían. Entonces, lo que él quiere decir, el apóstol, es que sí, efectivamente los judíos tenían un celo por Dios, pero era un celo que no era conforme a ciencia. ¿Cuál es el afán? No corramos, mejor aclaremos. ¿Qué es que no eran conforme a ciencia? Es que hay una ciencia, permítame expresarlo así, a la cual Dios se deja conocer. Y es su ciencia, es su sabiduría. Es decir, a Dios se le conoce a la manera de Dios. A eso es lo que Pablo se refiere, que ese celo de los judíos no era conforme a ciencia. Es decir, no era a la manera en que Dios se quiere dejar conocer. Era a la manera en que ellos querían conocerlo. Y en ese celo fue que se equivocaron. Wesley, un pensador cristiano, tiene esta frase: los judíos tenían un celo sin conocimiento. Y agrega Wesley, y tristemente los gentiles a veces tenemos un conocimiento sin celo. Violento. Porque yo les doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Veamos qué es no ser conforme a ciencia el celo que por Dios se siente. Dice Pablo en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios. Ese ignorar no era falta de conocimiento. Ese ignorar era que sabiendo era una comprensión errónea. Porque ignorando la justicia de Dios, recordemos, por favor, repitamos, en aras de la claridad, que cuando se habla de la justicia de Dios, es la que Dios da a través de la fe, no de las obras. Y Pablo nos está explicando por qué el celo que tenían los judíos de Dios no era conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios
y procurando establecer la suya propia. No, es que cada palabra en este capítulo parecen almadanas. Créanme, cuando Pablo dice que procuraron, es que trataron, intentaron, realmente quisieron. ¿Y qué fue lo que procuraron? Establecer. ¿Qué querían establecer? Un método de justicia diferente al de Dios. Mire que ya de antemano, de entrada iban perdiendo. Pero es que este establecer acá, según los estudiosos, tiene más esencia, y es una esencia de orgullo. Porque los judíos eligieron ser justos o justificados o tener una justicia en la cual ellos tuviesen la gloria y no Dios. Sí, así como lo oye. Porque si a eso le sumamos que ningún humano, como ya sabemos, puede cumplir la ley, que era lo que ellos querían cumplir para poder agradar a Dios, da como resultado que, además de orgullosos, estaban crasamente equivocados. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La sujeción es algo de lo que hablaremos en otros tiempos, que nos dé el Señor. Pero enunciemos acá que un ser humano que quiera agradar a Dios debe sujetarse a la sabiduría de Dios, debe sujetarse al plan de Dios sumisamente, no a la brava. Porque es que la justicia que es por la fe, eso es lo que exige, que el hombre, reconociendo su bancarrota espiritual, se abandone completamente al plan divino, entendiendo que no hay mejor plan. No se han sujetado a la justicia de Dios. Repitamos, justicia que viene a través de la fe. Y como te decía, son almadanas, golpes de espada lo que Pablo nos trae en este capítulo. Porque miren lo que dice, porque el fin de la ley es Cristo. Ese por qué nos señala que aquí, después de uno leer concienzudamente con renovación de entendimiento este pasaje, no le queda a uno ninguna duda. Cuando dice porque el fin, está hablando de la terminación, de que aquí culmina. Porque recordemos que la ley fue dada para mostrar la pecaminosidad del pecado. La ley no fue dada para que la gente se salvase por ella, porque por la naturaleza caída, el hombre, el ser humano, no puede cumplir una normatividad espiritual como sí lo es la ley. La carne no puede cumplir la ley. El ser humano caído no puede cumplirla. Así que cuando Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, de esto ya hemos hablado en capítulos anteriores, pero repitamos, recordemos que el término ley acá es más amplio y no solamente incluye la ley mosaica, sino que incluye cualquier método que el ser humano quiera idearse para agradar a Dios. Sí, ley acá no se refiere solamente a la ley mosaica, como te he dicho, sino a la ley como principio. Y te repito, así que todo lo que el hombre haga en sus propias fuerzas para justificarse ante Dios queda anulado. Ese camino es errado. Repito, no es por obras para que nadie se gloríe, porque tú y yo ya sabemos que solo a través de Cristo podemos encontrar el agrado de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Cristo como Dios, Cristo como persona. Es decir, solamente en Él, en Cristo, podemos agradar al Padre. Pareciera que no hace falta aclarar esto, pero si Pablo lo hace, ¿quiénes somos nosotros para creernos menos? Entonces, Pablo nos dice,
porque ignorando la justicia de Dios, en el versículo 3, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y comienza el versículo 4 diciendo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. ¿Recuerdan allá en capítulos anteriores? Cuando dijimos que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pues bien, aquí se nos aplica a cada creyente de manera individual. Porque aquí dice, para justicia a todo aquel que cree. ¿En qué debo creer? No en las obras del hombre, sino en las obras de Dios, hecho hombre para agradar al Padre Celestial. Aclarar es lo que Pablo quiere hacer. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, recordemos que sería la basada en las obras del hombre cumpliendo los requisitos de la ley en sus propias fuerzas, cosa que ya sabemos que no puede porque está caído. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, tarararán, ojo acá, Pablo nos va a mostrar cómo desde el Antiguo Testamento todo esto ya estaba anunciado. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Primero, Pablo va a versarnos sobre la justicia que es por la ley, o sea, por las obras, si el hombre fuese capaz de cumplirla. Moisés escribe así, en el Antiguo Testamento. El hombre que haga estas cosas, es decir, la persona, el ser humano que las practique. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Dios requería en los mandamientos mosaicos. ¿Qué dice Moisés allá? Ya vamos a ver el pasaje en el Antiguo Testamento. Que el hombre que haga esas cosas, las que la ley exigía, vivirá por ellas. Es decir, vivirá aquí en lo temporal y en la eternidad. Eso está en Levítico capítulo 18, versículo 5. Para que vea que uno en Levítico tiene que también saboreárselo y degustárselo. Dice el versículo 5 de Levítico 18. Lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. ¿Y dónde más podemos encontrar que este principio que querían practicar los judíos para agradar a Dios sin creer en Cristo Jesús, estableciendo su propio método y no acogiéndose al de Dios, Pablo ya lo había descartado, digámoslo así, en esta misma carta a los romanos? Es que recuerde, esta carta a los romanos la tenemos que tener del capítulo 1 al 16, pero súper bien clara. Mira lo que dice el capítulo 2 de Romanos, a partir del versículo 17, cuando él habla con los judíos. ¿Pero qué pasa contigo? Estoy usando la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. ¿Pero qué pasa contigo? Allí hay un diálogo de Pablo con los judíos. Dices que eres judío, que confías en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Sabes lo que Dios quiere que hagas y también sabes distinguir lo que es realmente importante de lo que no lo es, porque has recibido instrucción religiosa de la ley. Estás convencido, Pablo le está hablando a los judíos, de que eres como guía para un ciego o la luz para los que están en la oscuridad. Crees que eres el instructor de los ignorantes y el maestro de los principiantes. Tienes la ley y por eso piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo. Entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros no te enseñas a ti mismo? Tú le dices a la gente que robar no está bien, pero robas. Dices que no se debe cometer adulterio, pero cometes ese pecado. Dices que detestas a los ídolos, pero entras a los templos a robarte esos ídolos. Te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Por eso está escrito,
los que no son judíos insultan a Dios por culpa de ustedes. Si tú cumples la ley, entonces la circuncisión tiene sentido. Pero si no cumples con la ley, es como si no estuvieras circuncidado. Pablo también en el capítulo 3 de esta misma carta de Romanos, en el versículo 19 al 20 y luego el versículo 23, dejó a toda la humanidad sumida en la necesidad de la reconciliación con Dios. Ahora sabemos, dice, que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Pablo, en su intento por explicarnos, nos cuenta qué era lo que a él le ocurría. Y por eso el capítulo 7, del versículo 14 en adelante, del cual ya hablamos, nos dejó también la vida muy clara. Miren lo que en el interior de un ser humano, judío en este caso como Pablo, se mueve. Así que todos saben, judío creyente, así que todos sabemos que la ley es espiritual. Pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer, no lo hago. Y resulta que hago lo que odio. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena, pero en realidad no soy yo el que hace estas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Así que he aprendido esta regla, o sea, a punta de totazos. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. En mi interior, yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi intención es servir a la ley establecida por Dios, pero con mi cuerpo actúo como un esclavo de una ley establecida por el pecado. Como podemos ver, Pablo en el capítulo 7 ya tenía solucionado en su entendimiento lo que el judío no creyente en Cristo Jesús no había podido y jamás podría tener claro, porque es por fe, no por obras. Entonces volvamos al capítulo 10 de Romanos. Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ya nos ha explicado entonces Pablo la metodología de las obras. Ahora veamos la metodología de la fe. El versículo 6 comienza diciendo: pero la justicia que es por la fe, entendamos, el camino escogido por Dios para la reconciliación del ser humano con Él. Esto es lo que sí debe ser, porque para agradar a Dios debe ser de acuerdo con la forma en como a Dios le agrada. Pero la justicia que es por la fe dice así. Como ya expresamos, la metodología de las obras que está en el Antiguo Testamento, también Pablo nos va a enseñar que en el Antiguo Testamento también está la metodología de la fe. No digas en tu corazón. Ya vamos a ver qué pasaje está citando del Antiguo Testamento. No digas en tu corazón. Recuerda que corazón acá es lo interno, lo profundo de su mente, la del ser humano. Pablo ahora va a citar Deuteronomio y lo va a aplicar a Cristo Jesús. Definitivamente la luz que el apóstol Pablo tenía en su mente era por la renovación constante de su lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. ¡Qué bendición!
Entonces el pasaje que Pablo cita está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Te lo leo. ¿Cuál es el afán? Con toda seguridad que estos mandamientos que te ordeno hoy no son muy difíciles para ti, ni están fuera de tu alcance. Estos mandamientos no están en el cielo para que digas, ¿quién irá al cielo por nosotros y nos los traerá de nuevo para que los podamos oír y obedecer? Y estos mandamientos no están al otro lado del mar para que digas, ¿quién irá al otro lado del mar y nos los traerá de nuevo para que los podamos oír y obedecer? Y termina diciendo Moisés, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu interior, para que la obedezcas. ¡Ay, qué belleza! Sigamos. Entonces Pablo nos está explicando la metodología que es por la fe. Y por eso dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, ojo, acá es cuando Pablo aplica a Cristo lo que Moisés enunció en el Antiguo Testamento. ¿Quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? No hay disculpa para el judío, porque es que Jesús ya se encarnó, es decir, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y no ahorita, fue hace 2000 años, pero lo venía anunciando desde Deuteronomio, para traer abajo a Cristo. Este es Pablo, que no deja ni una sola rendijita por donde esconderse. Pablo quiere ser bien claro. Cuando él cita el Antiguo Testamento, cuando Moisés dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, y ahí aprovecha para hablar de la encarnación, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. El abismo acá, cuando Pablo lo aplica en el Nuevo Testamento, entendamos que se está refiriendo al lugar de los muertos. Lo aplica a Cristo porque cuando dice para hacer subir a Cristo de entre los muertos, los judíos tampoco pueden decir que Cristo no resucitó. Por el contrario, la resurrección es la base del predicamento del apóstol Pablo y el de Pedro y el de cualquiera que se diga creyente. En Hechos capítulo 2, versículo 24 al 27, el apóstol Pedro habla de eso. Dice, Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó. Lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. David dice esto sobre Jesús, porque es que el apóstol Pedro también cita el Antiguo Testamento. Yo vi al Señor siempre delante de mí, y Él está a mi derecha para protegerme. Estoy feliz y hablo lleno de alegría. Todavía tengo esperanzas, porque no me dejarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que el cuerpo de tu santo, con mayúscula ese santo, se pudra en el sepulcro. Hablan de resurrección. Pablo también habla de resurrección en Romanos capítulo 1, versículo 3 al 4. Pablo nos dice, escuche bien, las buenas noticias anuncian la venida del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la encarnación. Como ser humano, nació de la familia de David. Y ahora viene la resurrección, en un solo versículo. No, en 2. Mas cuando fue resucitado entre los muertos por el Espíritu Santo, se le dio plena autoridad para reinar como Hijo de Dios. ¿Ves? Encarnación y resurrección. Obviamente, previo asesinato. ¿Más qué dice? Ahora estoy nuevamente en el capítulo 10, versículo 8. Pablo, que ha aclarado que a través de su encarnación y de su resurrección, el Señor está cerca del ser humano. O sea, ya no pueden decir, no, es que está muy lejos, ¿quién ha venido? Nadie. No pueden decir eso. En este caso, el judío no tiene excusa para decir que no reconoce en Cristo Jesús la labor que Dios nos pide de que sea por fe y no por obras nuestra justificación y nuestra justicia. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Sabes que cuando en la actualidad uno escucha a aquellos que justifican el llamado a la oración de fe, de entrega, en la cual la persona dice que Jesús es el Señor y que lo acepta como su único y suficiente Salvador, es una manera tan simplista, tan mínima, tan mini, que es que lo que el Pablo quiere expresar abarca mucho más. Cuando él está diciendo en tu boca y en tu corazón, o sea, lo que confiesas con tu boca es lo que crees en tu corazón, es algo más que una fórmula o un enunciado, es un saber que los judíos debían tener de que el ser salvos y justificados por la fe solo se puede dar al creer en la persona de Cristo Jesús, no justificándose por sus obras. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahora, ¿cuál es esa palabra que debe estar en nuestra mente y en nuestra confesión? Esta es la palabra que predicamos. Ahí viene. La predicación del Evangelio es la que precisamente saca a la luz esta verdad. Basados en el Antiguo Testamento, ahora nos damos cuenta que la salvación por la fe estaba ya escrita. ¿Y cuál es la palabra que Pablo dice que predica? Hombre, ya lo vimos, pero leámoslo nuevamente. Pablo es predicador de esta palabra. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3. Él dice allí, esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol. Me designó para anunciar a todos las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias fueron prometidas hace mucho tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. ¡Wow! Las buenas noticias anuncian la venida del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que, como ser humano, nació de la familia de David. Bien, vamos a dejar ahí por ahora. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.